Y aquí, según el barómetro global de corrupción que determina que 1 es nada corrupto y 5 muy corrupto, miren, los partidos políticos de este país, de 5 que es muy corrupto, tienen 4 puntos. El Congreso y el gobierno 3.9. Los medios de comunicación 2.9. El sector militar 2.8 y las religiones 2.8. O sea que la corrupción está en todos lados. Sobornos por casi 4 billones de pesos se pagan en el 2009. Esta es la realidad que está ocurriendo en el país. Entonces pregunto, ¿será que con 4 billones de pesos se hubiera solucionado el problema de la salud? ¿Sí o no? En el país se pierden esos 4 billones que significan 2.000 alcantarillados y 1.800 acueductos podíamos construir con eso. Se podía dar educación a 325.000 niños. Se podrían generar 347.000 subsidios de vivienda de 11 millones y medio cada uno. ¿Y esto quién lo dijo? El zar anticorrupción Óscar Ortiz. Tenemos que contarles esta historia del dinero. ¿Cómo apareció el dinero y cuál es el sustento como tal? Aquí está entonces. Se determinó que por gramo de oro que tuviera el Banco de la República, así se podía expedir el dinero en el país. ¿Qué pasó? Así aparecieron entonces el papel moneda o billete que nosotros conocemos. ¿Qué quiere decir? Que esto era un título valor. La realidad que no se le dice al país, estos billetes, ¿se acuerdan de estos billetes? Estos billetes tenían una connotación. Este billete tiene una connotación fundamental que se perdió. Era un título valor. El Banco de la República pagará al portador 5.000 pesos oro. ¿Qué significa? Que usted iba al Banco de la República y tenían que devolverle en pesos oro. O sea, tenían que devolverle oro a ustedes. ¿Qué pasó? Eso tenía un responsable, un beneficiario y tenía un respaldo. Después del robo del Banco de la República en 1993, ese responsable beneficiario cambió. Yo quiero que observen el billete y se dan cuenta que dice, ya no aparece la palabra él, Banco de la República, pagará al portador, y la palabra oro también desapareció. O sea, que el dinero que nosotros hoy día manejamos tiene un responsable que es nadie, un beneficiario que es ninguno y un respaldo que es la ignorancia de desconocer cómo funciona el sistema económico de nuestro país. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el oro? Resulta que el oro, mire para dónde se lo llevaron. Ese oro entonces se lo llevaron para los Estados Unidos. O sea que el papel, moneda o billete que nosotros tenemos perdió el sustento a través de unas leyes que la mayoría de nosotros desconoce. O sea que por aquel papel que nosotros trabajamos y nos matamos todos los días, desde el punto de vista legal, ya no se puede convertir en oro. Se llevaron el oro de nuestro país como hace 500 años. Ahora, el problema más grave que tenemos que enfrentar ahorita es que todas nuestras reservas ya no están en oro sino en dólares. ¿Eso qué significa? Que si el dólar por alguna situación llegara a caer o a devaluarse, la economía de nosotros se va a afectar. Entonces, ¿qué pasa si el dólar es reemplazado por el euro? Automáticamente se devalúa la moneda y este país va a entrar en crisis. Si nosotros no estamos preparados y no entendemos cómo va a funcionar ese modelo hacia el futuro, y si las propuestas no son construidas con todos y cada uno de los protagonistas del pueblo colombiano, la crisis que viene será muy fuerte. Qué golazo nos metieron con el sistema, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que me da más tristeza a mí? Mientras eso nos da risa, yo veo que por ese dinero hoy se está prostituyendo una niña de 14 años. Por ese dinero, hoy un niño de 15 años está tomando un arma para matar a otro. Hoy, por ese dinero, tienen a mucha gente secuestrada y desaparecida en este país.
porque se le ha dado más valor que a la propia vida. ¿Cuál es entonces el origen de la crisis en nuestro país? Hay una crisis de conciencia en donde se han perdido totalmente los valores y los principios. Entonces nos dicen, ¿cuál es tu propuesta de gobierno para la vivienda? Y yo diría, ¿qué ganamos con construir viviendas si lo que vamos a entregar es un lugar para que un hombre llegue borracho a maltratar a su mujer y a sus hijos? O sea que no solo hay que pensar en la vivienda, sino que hay que pensar en cómo vamos a construir hogares. ¿Cuánta cobertura educacional vamos a dar? Sí, vamos a tener más profesionales. Ok, y si ampliamos el cupo en la universidad pública para que más profesionales existan en el país, pero resulta que no les damos oportunidad de que desarrollen su poderío, su potencial como profesionales, y sencillamente cuando salen de la universidad se dediquen a ser taxistas porque no hay oportunidades de empleo. Mucha gente, cuando perdió el dinero en las pirámides, mucha gente se suicidó. Hoy día todavía sufren las consecuencias. Y Nariño, donde comienza Colombia, le dedicamos un capítulo especial. Nariño también es Colombia y por eso estamos aquí iniciando esto. Y nosotros salimos a hablar con la gente cuando recogimos las firmas. Y el gran problema que tiene Nariño, no lo interpretaron, es la falta de oportunidades laborales. Por eso estamos acá. Porque miren lo que pasa con el sistema financiero, mientras ellos se enriquecen, cómo el pueblo lleva las consecuencias de lo que está ocurriendo. El sistema financiero se gana 8.4 billones de pesos en el año 2009. Entonces el sistema bancario del país fue monopolizado por empresas privadas, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 8.4 billones, ¿de dónde salen? ¿De qué bolsillo? ¿Y esos 8 billones para dónde van? Entonces les voy a denunciar una problemática que el país no conoce. El 80% de las cooperativas de ahorro y crédito que eran de la gente fueron cerradas. Miren que las cooperativas de ahorro y crédito ya no existen. Son muy pocas. Acabaron con el único banco cooperativo que existía en el país. Tengan eso presente. Y ahí es donde usted y yo, personas del común y corriente, podíamos ser parte de esos bancos. Pero resulta que todo se alineó para que los bancos los manejara solo la parte privada. Cuando nosotros prestamos, nos cobran estos intereses. Pero cuando nosotros les llevamos el dinero, nos pagan estos intereses. Un ejemplo, si usted lleva de 0 a 500 mil pesos, no le pagan ni un céntimo de intereses. Pero si usted presta a través de tarjeta de crédito, le cobran el 25% anual. Si usted lleva un crédito de consumo, le cobran el 25.19 anual, mientras que lleva entre 500 mil a 5 millones, le pagan el 1% anual. De 25 a 1. Qué diferencia, ¿no? Vamos a tener que hacerle un contrapeso desde el punto de vista legal al sistema financiero del país. ¿Y cómo se va a hacer? Generando cooperativas de ahorro y crédito desde los mismos barrios y de las mismas comunas. Es la única forma. Si hay 8 billones de pesos que ellos se ganan, de esos 8 billones mínimamente 4 billones pudieran ir al sector cooperativo. Y esos 4 billones se reinvertirían en la misma gente. Entonces aquí quiero detenerme un poco. Y es contarles qué viene haciendo la voz de la conciencia.